Bien, vamos a continuar la revisión del tema con derrame pleural. Acá está la relación de preguntas sobre el tema a revisar en los exámenes de NAN del 2003 al 2009, donde podemos ver que la mayoría de preguntas fueron enfocadas en cuanto a la causa de este síndrome. Tenemos que el líquido pleural se reabsorbe solo en la pleura parietal. Recordar, reabsorción solamente en la pleura parietal a través de los estomas, los cuales se encuentran en la pleura parietal y comunican los capilares linfáticos como el espacio pleural. ¿Por qué se forma este síndrome de derrame pleural? Bueno, se forma porque va a haber un desbalance entre la formación del líquido y la reabsorción del líquido. Cuando hay un desbalance entre la formación del líquido pleural y la reabsorción del líquido pleural, se forma el derrame pleural. Como dice ahí, se produce cuando hay un desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido pleural. Vamos a revisar los hallazgos del líquido pleural según el volumen que se encuentra en la radiografía de tórax. Tenemos que cuando el líquido pleural es menos de 300 centímetros cúbicos, se va a ver lo que es el derrame subpulmonar. Este derrame subpulmonar se va a manifestar como una elevación leve del hemidiafragma del pulmón afectado, del espacio pleural afectado. Cuando hay menos de 300 cc de líquido pleural, no se van a ver obturación de los senos costodiafragmáticos, sino se va a ver más bien una elevación del hemidiafragma. Eso es lo que se llama el derrame subpulmonar con menos de 300 cc de líquido pleural. Para confirmar si esa elevación es o no es por presencia del líquido, se recomienda solicitar una radiografía lateral donde se va a observar líquido en la parte inferior, como pueden ver acá. Entonces, menos de 300 cc, derrame subpulmonar. Cuando ya hay más de 300 cc, se va a ver lo que es la obturación de los senos costodiafragmáticos o cardiofrénicos también. Como dice acá, más de 300 cc, ya va a ver lo que es el borramiento del ángulo costodiafragmático. Cuando ya hay más de 1 litro de líquido pleural, viene lo que es el signo del menisco, o también llamado curva de Damaso, curva de Damaso, donde el borde superior del derrame es cóncavo y va a ascender, va a subir hacia la cara lateral. Este signo del menisco entonces aparece cuando el volumen del líquido es más de 1 litro. Entonces tenemos que según el volumen del líquido que se encuentre en la cavidad pleural, van a darse los signos radiológicos. Signo del menisco con más de 1 litro de líquido pleural. Cuando ya el líquido sobrepasa el litro, se acumulan 3 a 4 litros, llamamos a esto derrame pleural de tipo masivo. En ese derrame pleural hay tanta cantidad de líquido que no van a ser evidentes algunos signos a la ocultación, como los soplos pleurales o la egofonía. Y la característica es que el mediastino va a estar desplazado hacia el otro lado. Es tanta la cantidad de líquido que, como pueden ver acá en la tomografía, este va a empujar a las estructuras hacia el lado contralateral.
Ahora, si queremos clasificar al derrame pleural, como saben, puede clasificarse según la concentración que tenga de proteínas en un trasudado o en un exudado. En el caso del trasudado, tenemos que este puede ser por un aumento en la formación del líquido pleural, el cual puede producirse por un aumento de la presión hidrostática, por un aumento de la presión intersticial subpleural o por un aumento de la presión en la cavidad peritoneal. Esto último, por ejemplo, ocurre en pacientes con ascitis y con cirrosis, donde ese líquido peritoneal acumulado puede ir hacia el espacio pleural por un aumento de la presión de la cavidad peritoneal. El trasudado entonces puede producirse por aumento de formación de líquido. El otro mecanismo por el cual se puede producir el trasudado es por una disminución en la absorción del líquido. Y esto se da como por obstrucción linfática. Obstrucción linfática. Acuérdense que los encargados de reabsorber el líquido en la pleura parietal son los vasos linfáticos. Entonces, cuando hay obstrucción linfática, también puede haber acúmulos de líquido. Como dice ahí, el derrame pleural puede producirse al obstruirse el drenaje linfático a nivel de la pleura parietal. Entonces, como hemos dicho, puede ser por un aumento de la formación, por un aumento de la presión hidrostática o por una disminución en la absorción del líquido. En este caso el problema es a nivel de una obstrucción linfática. Pregunta entonces, ¿el derrame pleural se produce por el trasudado, ¿no es cierto? Puede producirse por A, aumento de la presión capilar sistémica, B, disminución de la presión capilar pulmonar, C, aumento de la presión osmótica del plasma, D, aumento de la presión intrapleural, E, disminución de la presión interpleural. Acá, como todos saben, la respuesta es por un aumento de la presión capilar sistémica, de tal manera que va a haber un aumento en la formación del líquido pleural, bajo en proteínas, que es el trasudado. La causa más frecuente del derrame pleural transudativo esa es una pregunta de concepto. El trasudado, como hemos dicho, se da por en la mayoría de los casos, se da por un aumento de la presión hidrostática. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son las causas de qué enfermedades nos tienen como fisiopatología un aumento de la presión hidrostática. Por excelencia, la insuficiencia cardíaca, específicamente la insuficiencia ventricular izquierda. Esa sería la respuesta. Todas las demás causas, tuberculosis, hernia paraneumónico, pleuritis reumatoide y pleuritis lúpica, son causas de exudado, porque tienen gran concentración de proteínas. En cambio, el trasudado tiene baja concentración de proteínas. Las infecciones, las autoinmunes y los procesos de cáncer, procesos de tumores, tienen alta concentración de proteínas, nos dan exudados. Insuficiencia cardíaca por aumento de la presión hidrostática nos da un trasudado, que es la causa más frecuente. Por lo general es en ambos pulmones, por si acaso. La insuficiencia cardíaca, por lo general, nos da un derrame pleural bilateral, en la mayoría de casos. En los siguientes cuadros patológicos no se observa derrame pleural de tipo exudado: tuberculosis, falla cardíaca, neoplasias, granulomatosis de Wegener, lupus. Hemos dicho que los exudados se dan en infecciones y en tumores y en autoinmunes. Acá no tiene que ver nada falla cardíaca. Hemos dicho que la causa más frecuente de trasudado y por lo general es bilateral. Lo otro es el exudado. Acá hay una mayor concentración de proteínas. ¿Por qué se puede producir el exudado? Puede producirse por un aumento de la presión oncótica a nivel del espacio pleural. De tal manera que al haber más concentración de proteínas en el espacio pleural, estas jalan agua, jalan líquido hacia el espacio pleural. Entonces aquí habría un aumento de permeabilidad capilar pasando el espacio pleural líquido y proteínas. Estas proteínas, obviamente, que están en el espacio, como dije, jalan líquido, jalan agua.
Las causas, hemos dicho, infecciosas, autoinmunes, tuberculosis, paraneumónico, neoplasias, etcétera, ¿no es cierto? Problemas a nivel del tubo digestivo, como la pancreatitis, algunos fármacos. Igualmente, el tromboembolismo pulmonar también nos puede dar un exudado, y el síndrome de Meigs, que lo vamos a ver más adelante, también nos puede dar un exudado. Y el quilotórax, que se caracteriza por un aumento en la concentración de colesterol y triglicéridos. Específicamente nos puede dar un exudado. La otra causa de exudado es por una disminución de la presión hidrostática intrapleural, lo que ocurre en las atelectasias. Estas atelectasias, sobre todo en aquellas producidas por cáncer, por neoplasias. Al haber una disminución de la presión hidrostática intrapleural, se produce atelectasia y mayor pasaje de líquido al espacio pleural. Esto ocurre bastante en las neoplasias malignas. ¿Ya? Estos derrames pleurales que ocurren por neoplasias malignas, que nos producen atelectasias, por lo general, ¿cuál es la característica? Es que no nos desvían la línea media. Pueden ser muy grandes, como pueden ver acá. Pueden producirnos una opacidad de todo el hemitórax, pero no nos desvían la línea media. ¿Por qué? Porque nos producen atelectasia. Acuérdense que la atelectasia, en vez de empujar, jala. Por eso que en las neoplasias con derrame pleural y atelectasia no se desvía la línea media. Importante concepto. Entonces, paciente de 42 años que acude a consulta por disnea, dolor pleurítico y baja de peso. La placa de tórax muestra la opacidad completa del canal pulmonar derecho. Tráquea y mediastino están en la línea media. ¿Qué es lo más probable? Tuberculosis, carcinoma, hemotoras, cuerpo extraño, tumor endobronquial. Una gran alteración en la radiografía de tórax, pero que sin embargo no nos desvía la línea media. Antecedente de baja de peso. Diagnóstico, carcinoma pulmonar, como lo habíamos mencionado. Indicaciones de toracocentesis. ¿Cuándo se hace? Está indicada la toracocentesis. La toracocentesis está indicada en todo derrame pleural de causa desconocida. Acá dicen, si se sospecha en un exudado de causa a determinar. En todo exudado hay que hacer toracocentesis. Obviamente, si tenemos un paciente con cirrosis, con síndrome nefrótico, con falla cardíaca, edematoso, con ascitis congestionado, muchas veces ya no es necesario, porque se supone que la causa ahí es justamente la enfermedad de fondo, que la causa del derrame pleural es la falla cardíaca, es la cirrosis, es el síndrome nefrótico. Pero ojo, por lo general en estas enfermedades el derrame pleural es bilateral. Es en ambas bases, es en ambos pulmones. Por lo general, en los estados edematosos, el derrame se presenta en ambos pulmones. Esa es la característica. En esos pacientes, obviamente, no estaría indicado hacer el procedimiento de la toracocentesis. Pero si este paciente con edema generalizado, ya sea por síndrome nefrótico, ya sea por falla cardíaca, ya sea por cirrosis, además de la efusión pleural, tiene fiebre o algunos otros síntomas, y ese líquido no está en ambos lados, en ambos pulmones, sino en uno solo, y preferentemente izquierdo, y que además con la administración de diuréticos el líquido no disminuye, que sí debería disminuir si es que fuera por congestión, ahí también es indicado toracocentesis. ¿Ya? Entonces, ojos, tenemos un paciente con un estado edematoso, cirrosis, síndrome nefrótico, falla cardíaca, pero el derrame es izquierdo y no baja con diuréticos, toracocentesis. ¿Por qué? Porque por lo general, en falla cardíaca y en los demás estados edematosos, el derrame es bilateral o es en el lado derecho. Casi nunca en el izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué el líquido se acumula más en el lado derecho? Porque es el lado donde están las venas. Cuando abren un paciente, abren el tórax, van a ver que en el lado derecho están las venas. Vena cava, la vena ácidos, que son sistemas que no tienen buena presión. El líquido se escapa fácilmente.
En el lado izquierdo están las arterias, la aorta, los grandes vasos. Por eso que los derrames, por lo general, son en el lado derecho. Si no son bilaterales, son derecho. Un paciente con falla cardíaca, cirrosis, con derrame izquierdo, sospechoso, se punza. Si es derecho o bilateral, no es la indicación. Cuando hacemos la toracocentesis procedemos al análisis del líquido pleural y ahí vemos los criterios de Lai. ¿Qué nos dicen los criterios de Lai? Analizamos la relación de proteínas del líquido pleural con las proteínas séricas para ver si es un exudado. Si la relación proteínas pleurales séricas es más de 0,5 o la relación de deshidrogenasa láctica de líquido pleural sobre séricas es más de 0,6, ahí no se ve, es más de 0,6, o la deshidrogenasa láctica del líquido pleural es más de 2/3 del límite superior de la deshidrogenasa láctica sérica, decimos que estamos ante un exudado. Los exudados entonces se caracterizan por gran concentración de proteínas. Las relaciones están altas, más de 0,5 proteínas de relación, más de 0,6 de deshidrogenasa láctica. ¿Por qué? Porque son respuestas a inflamación. Cualquiera de estos criterios puede estar presente para hacer el diagnóstico de derrame pleural. Obviamente, si es que todos los criterios están presentes, la sensibilidad y especificidad será mucho más alta que con uno solo. Pregunta: varón de 70 años, presente hace 2 semanas, tos, fiebre y dolor torácico. Examen físico, se encuentra signos de derrame pleural en el tórax derecho. Placa de tórax, derrame pleural. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Ver si es exudado o trasudado, iniciar antibióticos, realizar biopsia pleural, solicitar el electrocardiograma, tratar con diurético de asa. 70 años, de hace 2 semanas, tos, fiebre y dolor torácico. En ningún momento nos dicen que tiene signos que sea paciente renal, que sea paciente con falla cardíaca, y nos dice que solamente está limitado en un hemitórax. Es indicativo hacerle una punción torácica para analizar el líquido y demostrar si es exudado o trasudado. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ante qué estamos? Ver ante qué estamos. Varón de 17 años con dato de tuberculosis, acude por lo progresivo en mi tórax derecho de hace 10 días, sensación de alza térmica. Radiografía de tórax muestra derrame pleural y líquido de proteínas 5 gramos por decilitro y séricas en 7 gramos por decilitro. Su deshidrogenasa láctica en 300 miligramos por decilitro. ¿Qué tipo de líquido es según los criterios de Lai? Obviamente. ¿Y cuál es la conducta más adecuada? Entonces, si sacamos la relación, dividiríamos 5 entre 7 y eso nos va a dar 0,7, 0,71, que es más de 0,6, más de 0,5. Quiere decir que estamos ante un exudado, y ante un exudado es imperioso. Lo primero que hay que hacer es buscar la causa del exudado para poder dar un adecuado tratamiento. Puede ser tuberculosis, es cierto, pero siempre estamos obligados a buscar la causa. En este caso, la siguiente indicación después de la punción sería hacer una biopsia pleural, buscando la etiología. Entonces, la respuesta es la A, exudado, y buscar la etiología, siendo el examen más aconsejado una biopsia pleural. Examen de líquido pleural de un paciente, se encuentra que la relación de proteínas de líquido pleural, proteínas séricas, es menos de 0,5 y LDH de líquido pleural, LDH sérica menos de 0,6. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Mesotelioma, tuberculosis, neumonía, lupus, síndrome nefrótico. Tiene baja concentración de proteínas, la relación es menos de 0,5. Estamos ante un síndrome nefrótico. Si la concentración de proteínas es baja, no puede ser un exudado, es un trasudado. Todas las demás causas, mesotelioma, tuberculosis, neumonía, nos dan alta concentración de proteínas, exudados. Y esto es para que vean pues las diversas enfermedades y las diversas quizás alteraciones que pueden haber. Acá quisiera resaltar sobre lo que es el ADA. El ADA, que es la adenosíndeaminasa, se encuentra sobre todo elevada en pacientes con tuberculosis, con tuberculosis, aunque también se puede ver alta en pacientes con enfermedades crónicas, como cáncer, por ejemplo, pero más es bastante específico
de tuberculosis. Los infiltrados, miren acá. Esto es importante. En tuberculosis va a ser aperominio de linfocitos mononuclear. Pero en los primeros estadios de la tuberculosis pleural, el infiltrado puede ser polimorfo nuclear. Los primeros estadios de la tuberculosis y el derrame por artritis reumatoide. Ya posteriormente, conforme pasan los días, una semana, ya el infiltrado cambia a mononuclear, aperominio de linfocitos y monocitos. El ADA entonces es importante en tuberculosis. Leucocitos polimorfonucleares, donde se encuentran neutrófilos en paraneumónicos, empiema y en primeros estadios de tuberculosis y artritis reumatoide. Eosinófilos en virus y drogas, basófilos en leucemias. Los mononucleares, obviamente en tuberculosis y en cáncer, ¿no es cierto? Hemos mencionado. Aunque en primeros estadios se pueden encontrar polimorfonucleares. Hematíes. ¿Cuándo encontramos hematíes en un derrame pleural? En neoplasias malignas, en tromboembolismo pulmonar y en coagulopatías. Dice que para que el líquido sea de color rojo el líquido, deben haber más de 5.000 hematíes por milímetro cúbico. Y el líquido pleural por una mala punción, por un trauma, se va a diferenciar del... Porque en este se forma un coágulo. Cuando ustedes punzan un paciente, y sangra, si se forma un coágulo, eso es por trauma, por un traumatismo. ¿Cuál es la utilidad del losaje de amilasa en el líquido pleural? Esto va a ser útil sobre todo en el diagnóstico del derrame pleural producido por la pancreatitis. Acuérdate que la pancreatitis nos produce una inflamación sistémica. Y como compromiso de esa inflamación sistémica, nos puede dar complicaciones pulmonares. Entre ellas está el derrame pleural. Y en el líquido pleural encuentras que la amilasa pancreática está alta. Otras enfermedades que nos pueden dar derrame pleural con amilasa alta, pero amilasa salival, son el cáncer y la rotura de esófago. Biopsia pleural es indicada en pacientes con exudado. Recuerda bien eso. Acuérdense que nos da el diagnóstico de una neoplasia pleural en 70% de los casos y en 75% de los casos de tuberculosis pleural. Respecto a la pleuritis tuberculosa, señala la afirmación correcta. Sensibilidad del BK en líquido pleural es 50%. La prueba del PPD, cuando está negativa, nos excluye el diagnóstico de tuberculosis pleural. Cuando es reciente, en el líquido pleural predominan los polimorfonucleares. Es un trasudado. Las células mesoteliales en el líquido pleural son abundantes. Acá la respuesta, como habíamos mencionado, es cuando es reciente en el líquido pleural se ven polimorfonucleares. Posteriormente se ven los mononucleares. Sabemos que es un exudado, no es un trasudado obviamente, y una prueba de PPD negativo no la excluye, predominan los mononucleares. Acuérdense. Y la sensibilidad del BK en líquido pleural es bajísima, menos de 10%, bajísima. No suele encontrar, salvo que sea un empiema tuberculoso en un paciente muy inmunodeprimido con VIH, pero no suele encontrarse por lo general el BK en líquido. Derrame neoplásico, la causa más frecuente es la enfermedad metastásica. Un derrame pleural por cáncer, lo más frecuente es que venga de un cáncer a distancia que se ha implantado en la pleura. No es que sea originario en la pleura, no, sino que sea una metadistancia que ha ido hacia la pleura. ¿Y cuál es la neoplasia que más frecuente va a la pleura? Es el cáncer de pulmón. A la cabeza, el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, vamos a ver por qué después, es el que más nos da metástasis a pleura, seguido de mama, seguido de linfoma. Entonces, lo más frecuente del derrame neoplásico es que sea por enfermedad metastásica. Diagnósticos es por, obviamente se hace la toracocentesis buscando células malignas y biopsia, pero si la biopsia no nos sale nada, muchas veces es necesario hacer una toracoscopía diagnóstica.
Si la citología y la biopsia son negativas, muchas veces es necesario hacer una toracoscopía diagnóstica. ¿Cuál es el tumor primario que más frecuentemente produce derrame pleural? Lo mencionamos, es el carcinoma pulmonar. Y dentro del carcinoma pulmonar está el adenocarcinoma. ¿Cuál es el tumor primario que más frecuentemente produce derrame pleural? ¿Cuál de los siguientes tumores pulmonares invade más frecuentemente la pleura? Mencionamos, ¿no? Es el adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Mesotelioma. Entre 60 y 70 años es la edad de presentación. Y esto es importante. Historia de exposición a asbesto. Asbesto es el principal factor de riesgo para mesotelioma. Causa con disnea, dolor torácico, pérdida de peso. Bueno, algunas otras manifestaciones que nos puede dar. En estadios avanzados se filtra el pericardio y lamentablemente ni la cirugía, ni la quimio, ni la radio han demostrado eficacia en este cáncer. Es de muy mal pronóstico. Entonces, mesotelioma, asbesto. Mesotelioma, asbesto, mesotelioma, asbesto. Eso es lo que tienen que grabar. Varón de 69 años, fumador pesado, trabaja en fábrica de tubos de fibrocemento, consulta por dolor torácico derecho, tipo punzada, disnea progresiva, tos seca, pérdida de peso, examen físico con las opciones vitales que se mencionan, edema facial, ingurgitación yugular bilateral, matidez en úteros inferiores y murmullo vesicular, no pasa en mi tórax derecho, ruidos cardíacos de baja intensidad, derrame pleural en la placa de tórax, la TAC de tórax muestra un derrame pleural y pericárdico. Se realiza toracentesis y la evolución fue desfavorable. Luego de 15 días el paciente falleció. Acuérdense que trabaja en una fábrica de tubos de fibros cemento. ¿Qué es lo más probable que tuvo en el paciente? Infarto pulmonar, trombosis vena cava superior, mesotelioma pleural, tuberculosis pleuropulmonar, un linfoma. Un paciente con un tiempo de enfermedad caracterizado por baja de peso y exposición a el asbesto. La ocupación que tiene este paciente de fabricador de tubos de fibrocemento, ahí se trabaja bastante con asbesto. El antecedente es importante, exposición a asbesto, y más aún en un paciente que anciano, 69 años, y con la sintomatología descrita, con pérdida de peso y un gran derrame pleural. En este caso el diagnóstico es la C, mesotelioma pleural. Los derrames pleurales recidivantes de origen tumoral, el tratamiento más efectivo es cuando tienes una neoplasia pleural, primaria o secundaria, y el derrame recidiva, lo punzan, vuelve a pasar. Sabemos que la quimio y la radio no funcionan, corticoides tampoco. Es indicada la pleurodesis química, con una serie de sustancias que hacen que las pleuras se peguen, se adhieran. Eso se llama pleurodesis química. ¿Qué sucede cuando tenemos un líquido pleural de características turbias? Es lechoso, por así decirlo. En este caso se le somete a centrifugación. Y si el sobrenadante es transparente, lo más probable es que estemos a un empiema, frente a un empiema. Si en este líquido pleural turbio, al centrifugarlo, el sobrenadante es transparente, estamos frente a un empiema. Si el sobrenadante es lechoso, podemos estar ante un pseudoquilotórax o a un quilotórax. ¿Cómo lo diferenciamos? Por la concentración de colesterol. Ambos se caracterizan por tener un colesterol alto, elevado. Pero la diferencia entre pseudoquilotórax y quilotórax es en la concentración de los triglicéridos. Los triglicéridos se concentran más en el quilotórax. Acuérdense, triglicéridos, quilotórax. Triglicéridos más de 110 miligramos por decilitro, la cifra que nos hace diagnóstico de quilotórax. Menos de eso, pseudoquilotórax. Quilotórax se produce entonces cuando se rompe el conducto del tórax, conducto torácico, y se acumula linfa en el espacio pleural. ¿Cuál es la causa? Por cirugías, puede ser por una cirugía o por tumores mediastinales, siendo la principal causa las postquirúrgicas. El diagnóstico del quilotórax se hace por una tomografía de mediastino o también por una
Linfangiografía. Linfangiografía. En cuanto al tratamiento del quilotórax, este consiste en realizar una derivación de la pleura hacia el peritoneo al paciente. Y lo que se menciona es que siempre hay que evitar el drenaje torácico prolongado. El drenaje torácico prolongado hay que evitarlo en estos pacientes. ¿Cuál es la causa más frecuente de un derrame pleural que tiene una concentración de triglicéridos que supera los 110? Lo hemos dicho. Tumor mediastinal, tuberculosis, anemia paraneumónico, embolia pulmonar, insuficiencia cardíaca. De esas causas, ¿cuál es la más frecuente? Es un tumor mediastinal. Y si tiene triglicéridos más de 110, lo más probable es que sea un quilotórax. De las entidades citadas, ¿cuál es la causa más común de quilotórax? Carcinoma, linfoma, postquirúrgica, traumatismo torácico congénita. Dijimos que la causa más frecuente era iatrogenia quirúrgica y la segunda causa, tumores mediastinales. Y se diagnostica con concentración de triglicéridos más de 110. Hemotórax, líquido hemático con hematocrito más de 50 de sangre periférica. La causa más frecuente es por trauma, también puede verse en neoplasias malignas y en tromboembolismo pulmonar. El tratamiento es con la colocación de un tubo de drenaje torácico y lo que nos permite ver este sangrado, más o menos contar el volumen del sangrado. De tal manera, hay que estar atentos, ojo, si el sangrado por el tubo sobrepasa los 200 mililitros por hora, hay que realizar una toracotomía. El tubo de drenaje entonces para tratamiento y para monitorizar en el hemotórax. Si la hemorragia es más de 200 mililitros por hora, hay que realizar una toracotomía. Importante revisar lo que es el síndrome de Meigs, que es la presencia de hidrotórax más ascitis asociado a un tumor ovárico benigno en las mujeres. Entonces, una paciente con derrame pleural con ascitis, hay que buscar un derrame ovárico, hay que buscar un tumor ovárico benigno. Paciente con derrame pleural y ascitis en una mujer, hay que buscar un tumor ovárico benigno. Si está presente, se denomina síndrome de Meigs. Y estas colecciones de líquido, pues la ascitis y el derrame pleural se van a resolver cuando se extirpe el tumor. Pregunta entonces, 32 años, ascitis moderada de derrame pleural derecho, no tiene fiebre, el líquido pleural y acítico son trasudados. El PPD es negativo y la citología pleural y peritoneal son negativas para cáncer, supuestamente, en una primera determinación. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico más adecuado? Mencionamos una mujer con ascitis y derrame pleural. Buscar tumor ovárico, o sea, hacerle una ecografía abdominal. Toracocentesis terapéutica, complicaciones. Mujeres de 55 años con diagnóstico de hipertiroidismo y falla cardíaca. Acude por derrame pleural de un tórax derecho masivo. Exámenes auxiliares AGA, PO2 de 70. Se realizó una toracocentesis drenándose 1500 cc en una hora. Luego de lo cual se intensificó la disnea, se asoció dolor torácico y hemoptisis. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Si se drena rápidamente grandes cantidades de líquido pleural, podemos producir un edema pulmonar agudo unilateral, que es lo que se ve en la placa de tórax que se muestra ahí. Cuando tenemos un drenaje pleural masivo y lo drenamos rápidamente, descomprimimos rápido el pulmón, podemos producir un edema pulmonar agudo unilateral. 72 años, consulta por insuficiencia cardíaca descompensada. En la radiografía de tórax se muestra cardiomegalia, congestión pulmonar e imagen nodular a nivel del nódulo medio, que es lo que vemos acá, justo a nivel de la cisura, fíjense, a nivel de la cisura. ¿Cuál es la causa más probable de este nódulo? Neumonía lobar, derrame cisural, atelectasia, embolia pulmonar, fístula arteriovenosa. Cuando encontramos estas imágenes nodulares en pacientes con falla cardíaca a nivel de la cisura, son los llamados... Eso es el llamado, un derrame cisural, ¿no?
son colecciones de líquido que se localizan a nivel de las cisuras y pueden verse en pacientes en estados de falla cardíaca. El líquido se localiza a nivel de la cisura y la infla, por decirlo así, y nos dan este tipo de imágenes con bordes obviamente bien definidos. El empiema tenemos que es el derrame infectado con pus franca y se sospecha si persiste fiebre luego de 5 días de antibióticos. Sus criterios son los leucocitos más de 25.000, un pH menos de 7, una glucosa menos de 40, una deshidrogenasa láctica más de 1000. Acuérdense que es una complicación supurativa frecuente en neumococo. Es la más frecuente en el neumococo. Mujer de 64 años ingresa por neumonía, presenta evolución desfavorable con fiebre persistente asociándose de derrame pleural en mitad de mi tórax izquierdo. Líquido extraído es de aspecto lechoso, pH 6.9, deshidrogenasa láctica de 200, glucosa en 30 y gran negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un empiema. El diagnóstico bioquímico de empiema pleural se realiza en los siguientes criterios, excepto DHL menor de 1000, glicemia menor de 40, pH menor de 7.2, proteínas mayores de 3 gramos, gran celularidad predominio de polimorfos nucleares. La respuesta, como hemos mencionado, es una deshidrogenasa láctica menor de 1000. El algoritmo del manejo del empiema. El concepto que tienen que llevarse acá es que el empiema se maneja con tubo de drenaje torácico. Empiema igual a tubo de drenaje torácico. Aparte de antibióticos, tubo de drenaje torácico. Y si tiene muchas hay tabiques, en este caso está indicada la decorticación. Pero el empiema inicialmente se maneja con tubo de drenaje torácico. Tratamiento. Una mujer con neumonía con evolución desfavorable, con fiebre persistente, asocia derrame pleural tercio inferior de mi tórax izquierdo, con las características que se mencionaban anteriormente. ¿Cuál es la actitud más adecuada? Como mencionamos, colocación de tubo de drenaje pleural porque estamos ante un empiema. El empiema agudo con tabiques. Una opción terapéutica previa a la toracotomía puede ser. En este caso lo que se suele indicar es el drenaje endotorácico e instalación de fermentos fibrinolíticos intrapleurales. Cuando hay la presencia de tabiques. Este es un caso clínico interesante. 17 años, previamente sano, presenta bruscamente dolor torácico y disnea. En el examen físico se le encuentra polimnéico, timpanismo y ausencia de murmullo en el tórax derecho. El diagnóstico más probable es neumotórax, joven, previamente sano y súbitamente dolor torácico disnea. Y hay timpanismo, presencia de aire en pleura. Eso es neumotórax. 30 años de edad, que presenta tos, disnea, cianosis, está con presión arterial baja, frecuencia cardíaca alta, tiene los mismos signos clínicos mencionados anteriormente, con hipersonoridad en el examen físico. ¿Cuál es la actitud inmediata? Si estamos ante un neumotórax, tiene esos signos de descompensación hemodinámica, es indicada de urgencia colocación de tubo de drenaje torácico. Bueno, continuando, vamos a ver lo que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Según la clasificación GOL, para definir EPOC es un término espirométrico. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aparte de los signos y síntomas, se define como la relación BEF1, es decir, volumen respiratorio forzado al segundo sobre capacidad vital forzada menor de 70. Lo normal es que esta relación sea mayor de 80. Cuando es menos de 70%, se denomina EPOC, la relación volumen respiratorio forzado al segundo sobre capacidad vital forzada, menor de 70. Ahora, el grado de EPOC
El grado de obstrucción va a ser visto solamente con la medida del volumen expiratorio forzado al primer segundo. Aquí tenemos que es un EPOC leve cuando el BF1 solamente es mayor o igual de 80. Es un EPOC moderado estadio 2 cuando el BF1 es entre 50 y 79. Un estadio 3 severo cuando el BF1 es entre 30 y 49 y un estadio 4 muy severo cuando es menos de 30% del BF1 o menor de 50% más core pulmonar. Ahora, ¿cómo están los volúmenes pulmonares en el EPOC? Eso ya lo hemos mencionado anteriormente cuando revisamos un poco lo de asma, ¿no es cierto? Los volúmenes pulmonares en el EPOC van a estar aumentados. Acuérdense, el aire entra pero no sale. La capacidad pulmonar total va a estar normal aumentada, el volumen residual aumentado, la capacidad vital normal o disminuida. En el EPIT, en el restrictivo, el aire más bien no entra. Acá los volúmenes están disminuidos. En el EPOC entra pero no sale. O sea, los volúmenes están aumentados. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es signo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Obligando a descartar otros procesos. ¿Cuál es? Expiración alargada, cianosis, acropaquia, disminución del músculo vesicular, edema periférico. La acropaquia, los dedos en palillo de tambor, las uñas de Müller-Locke. Son característicos el EPIT de la neoplasia pulmonar y las infecciones supurativas crónicas en pulmón, como empidemas, como abscesos, pero no tanto así del EPOC. Acropaquias. En un paciente con EPOC, la prueba de función pulmonar muestra disminución de la capacidad vital forzada y el BEF normal, disminución del BEF1, aumento del CBF, disminución del BEF1 y CBF, aumento del BEF1, aumento del BEF1. ¿Qué es lo que se ve acá? Aquí estamos mencionando que para el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se necesita una relación BEF1, capacidad vital forzada menor de 70. Y la disminución del BEF1 solamente nos habla de los grados de severidad del EPOC. Acá la respuesta más coherente sería C, disminución del BEF1, que es la que nos indica los grados de severidad de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también disminución de la capacidad vital forzada, aunque la capacidad vital forzada también por lo general se encuentra en valores normales. Está disminuida en estadios severos de EPOC, pero por lo general se encuentra normal. Los grados de severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva, que ya la hemos visto anteriormente, pero acá quizás hace hincapié también en la clínica que puede presentar los pacientes, desde un estadio leve con tos productiva hasta ya los estadios muy severos donde quedan limitación de la actividad diaria. Acuérdense, el diagnóstico de EPOC es con la relación BEF1 sobre CBF menor de 70 en todos los estadios, y el grado de EPOC lo manda el volumen expiratorio forzado al segundo, el BEF1 es el grado de EPOC. El diagnóstico de EPOC es la relación. El grado de EPOC solamente BEF1. Un paciente fumador presenta en la espirometría forzada un volumen expiratorio forzado en el primer segundo BEF1 de 31 del predicho, una capacidad vital forzada de 80% del predicho y una relación BEF1 FBC de 40%. Según estos resultados, el paciente presenta, si ustedes comparan esto con los valores que les he dado anteriormente, concluirán pues que es una obstrucción del flujo aéreo muy grave. Una obstrucción del flujo aéreo grave, ¿no? Un EPOC grave, severo, estadio 3. El paciente presenta disnea para moderados esfuerzos, tos, producción de esputo y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Se realiza una espirometría en la que se obtiene un volumen expiratorio forzado en primer segundo de 45 del predicho y una relación BEF1 FBC de 0.56. ¿Qué grado de obstrucción presenta? Presenta un grado 3, siempre comparando con los valores que les he dado anteriormente. El tratamiento del EPOC, al igual que el asma, se manejan pues con beta-2 agonistas de acción corta. Beta-2 agonistas de acción corta. ¿Cuáles son los que se utilizan acá? Salbutamol, sí, pero más usado es el bromuro de hipatropio. Antagonistas de las acetilcolina, anticolinérgicos. Los beta-2 agonistas de acción corta, estos se usan en todos los estadios de EPOC y a demanda del paciente.
Cada vez que lo necesite lo usa. Hay que vacunarlos contra la influenza, que es causa frecuente de descompensación de un EPOC. Y a partir del estadio 2 para adelante ya se pueden iniciar broncodilatadores de acción prolongada, como cuál, por ejemplo, como el salmeterol o como el formoterol, o también lo que se usa bastante son los anticolinérgicos de acción prolongada, como el tiotropio. El tiotropio se da una sola vez al día y es actualmente de elección en pacientes con EPOC. A partir del estadio 3 ya se recomienda añadir corticoides por vía inhalatoria, fluticasona, beclometasona, budesonida, el que ustedes deseen. Y el EPOC muy severo ya se maneja con oxígeno domiciliario. Ese paciente va a la casa con su balón de oxígeno. Tromboembolismo pulmonar. ¿Quiénes tienen factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar? Pacientes inmovilizados prolongados, con fractura de cadera, generalmente con prótesis de cadera, que reciben anticonceptivos y viajes en avión de larga duración. Cuadro clínico disnea, dolor torácico y hemoptisis. Pero no pues en una línea de tiempo. De manera brusca, de la nada el paciente presenta esos 3 síntomas. Disnea, dolor torácico y hemoptisis, los 3 juntos. Es la triada clásica. De manera aguda, nos puede hacer sospechar en un tromboembolismo pulmonar. Les pregunta, ¿cuál es el gol estándar para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? Hasta ahora el gol estándar sigue siendo la arteriografía pulmonar. La angiografía pulmonar sigue siendo el gol estándar para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Aunque ahora en muchos artículos, en muchas revisiones, está prefiriendo a la tomografía dinámica, al TEM, al angioTEM. El angioTEM ya le está ganando, está prefiriendo en muchos sitios incluso para hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar en preferencia de la angiografía pulmonar, que es un método bastante invasivo. Pero ante la pregunta en cualquier examen cuál es el gol estándar, hasta ahorita es la angiografía pulmonar, la arteriografía pulmonar. Tanto la arteriografía como la tomografía obviamente van a tener mayor sensibilidad y especificidad que la gammagrafía pulmonar que anteriormente se usaba. Recordad que en el tromboembolismo la radiografía de tórax es normal, por si acaso. Suele ser normal. Hay algunas alteraciones, pero por lo general suele ser normal. El diagnóstico es, pues, obviamente con clínica, con estudio de imágenes, pero algo que nos ayuda bastante es el dímero D. Acordarse que el dímero D es un producto de la degradación de la fibrinolisis. Es un producto de la fibrinolisis. Tiene una alta sensibilidad. Casi todos los casos de TEP nos elevan el dímero D, pero es poco específico. El hecho que salga positivo no nos dice que el paciente tiene TEP. Pero si está ausente el dímero D en un paciente con un cuadro característico, prácticamente nos anula, nos aleja, nos descarta el diagnóstico de TEP. Tenemos un paciente con un cuadro clínico característico, con un dímero D ausente, prácticamente nos descarta el diagnóstico. Como dice acá, si es negativo, nos descarta el diagnóstico. Tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad, porque puede ser aumentada en tumores y en infecciones, por ejemplo, que bien nos pueden dar este cuadro clínico. 65 años de edad, obeso, bruscamente presenta disnea, taquipnea, torácico y tos seca. Examen ortopnea, sudoroso, presión normal, taquicárdico, 28 por minuto de frecuencia respiratoria, pulmones sin estertores patológicos, corazón, ruidos cardíacos, prueba de dímero D positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Súbitamente, pues bruscamente, como dice, dato importante, obeso, es factor de riesgo para tromboembolismo, disnea, taquipnea, torácico, y tiene un dímero D positivo. Lo más probable es que sea una embolia pulmonar. El embolismo pulmonar, ¿cuál de las siguientes manifestaciones no se presenta? Dolor torácico, cenosis, disnea, bradicardia, tos. Se presenta taquicardia, no bradicardia. Un paciente hospitalizado en un servicio de medicina súbitamente presenta disnea acompañada de palpitaciones, diaforesis y hipotensión arterial. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Tromboembolia pulmonar masiva. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la definición de la tromboembolia pulmonar masiva? Es el TEP, pero con compromiso hemodinámico, hipotensión arterial. Ese paciente con TEP, con hipotensión, TEP, una tromboembolia pulmonar
que es masiva. Entonces es el TEP con descompensación hemodinámica. 40 años con cáncer de mama, factor de riesgo importante para TEP. En tratamiento quimioterápico con insuficiencia respiratoria aguda presenta por una neumonía. Valores de dímero D altos, empeoramiento súbito de su disnea junto a hemoptisis. En la referente conducta seguida en este caso indica la respuesta correcta entre las siguientes. Este dímero D, pues en esta paciente puede verse elevado por la neumonía en sí y por el cáncer, por lo que este dímero D positivo no nos dice que la paciente tenga un TEP. Para este caso habría que pedir algunas pruebas complementarias para confirmarlo. No es necesario realizar más pruebas y iniciar esa anticoagulación ya que tiene dímero D elevado. Mentira, dímero D elevado no es específico. La neumonía justifica todos los hallazgos, por lo que la opción terapéutica es levofloxacino. Puede ser, es cierto, una neumonía, pero también puede ser TEP, hay que descartarlo. La probabilidad de embolia pulmonar es baja, aunque estaría indicada la heparina de bajo presión molecular en dosis profilácticas. No, tiene una alta probabilidad de embolia pulmonar la paciente. Tiene cáncer, tiene una alta probabilidad. Y si es una embolia pulmonar, no le das a la profilaxis, tienes que darle a dos terapéuticas. D, no se puede descartar que tenga una embolia de pulmón, es cierto, no puedes descartarlo. Está bien, tiene su cáncer, tiene su neumonía, pero no puedes descartarlo, por lo que habría que realizar una gammagrafía de perfusión. Y E, debe realizarse un TAC helicoidal tras iniciar heparina. En sí, en los algoritmos diagnósticos, después de la clínica y el dímero D, está en una paciente de alta sospecha, está realizar una gammagrafía de perfusión. Si la gammagrafía de perfusión nos da alguna alteración, recién está indicada realizar una angiotomografía. Lo primero que se realiza entonces es una gammagrafía de perfusión. Pero recordar sí que el gol estándar aún sigue siendo la arteriografía pulmonar. Micosis pulmonares. Vamos a revisar sobre todo lo que es aspergilosis. Es un hongo de distribución mundial, es oportunista. Conocemos más de 900 especies de Aspergillus, de los cuales el más frecuente es el Aspergillus fumigatus. Tenemos el Flavus, Niger-Terrus, pero el más frecuente es el fumigatus. Y solo 12 nos producen enfermedad humana de los 900. Se transmite por vía aérea por medio de esporas. La infección, la forma clínica de la infección por Aspergillus va a depender básicamente de la virulencia del hongo, del tipo y cantidad de la exposición y sobre todo del estado inmunológico del paciente. La principal mecanismo de defensa frente al Aspergillus va a ser el macrófago alveolar, recordar. Los síndromes clínicos que nos pueden dar, dependiendo de los factores que ya hemos dicho, como la virulencia y el estadio y las condiciones del hospedero, dependiendo de esos factores, el Aspergillus nos puede dar una aspergilosis broncopulmonar alérgica, una granulomatosis concéntrica, una aspergilosis pulmonar invasiva, que es la forma más grave, y algunas otras alteraciones, como por ejemplo la más frecuente, que es el aspergiloma o micetoma, que vendría a ser la forma más frecuente de aspergilosis. Así que acá tenemos un algoritmo de las formas clínicas de aspergilosis. Si el Aspergillus entra a un huésped normal, con un estado inmunológico sin ninguna alteración que tenga el paciente, no va a producir enfermedad. Si tiene una enfermedad pulmonar que forma cavernas, como la tuberculosis, nos puede dar un aspergiloma. El aspergiloma se localiza en cavidades previas de abscesos de tuberculosis. Es bastante frecuente la asociación aspergiloma, secuela de TB. Y el aspergiloma nos produce hemoptisis masiva. Entonces, un paciente con antecedente de TB y hemoptisis masiva, pensar dos cosas: bronquiectasias o aspergiloma. Si tienen su enfermedad pulmonar crónica, nos puede dar una aspergilosis necrotizante. Si es un inmunodeprimido, VIH, por ejemplo, nos puede dar una aspergilosis pulmonar invasiva, que es la forma más grave. Y si es asmático, nos va a dar una aspergilosis pulmonar alérgica. Pero lo más frecuente, acuérdense que es el aspergiloma, que es la ocupación de la cavidad pulmonar por una bola de micelos. Y es el diagnóstico: una cavidad con una bola adentro. El diagnóstico es tomográfico. Igual, una cavidad con una bola adentro. Así, cavidad y bola adentro, aspergiloma. Criterios clínicos: tos crónica, pérdida de peso, hemoptisis, causa hemoptisis masiva. Recordar, paciente con antecedente de TB, hemoptisis masiva, aspergiloma. Y obviamente malestar general. Diagnóstico serológico con precipitinas, que son positivas, y lo que mencionaba, una imagen, una bola en una cavidad. El tratamiento:
Si la hemoptisis es muy severa, se procede a cirugía o a embolización de la arteria pulmonar. En algunos casos muy contados se puede iniciar o puede intentarse la aplicación de anfotericina B intracavitaria. 25 años, ganadero, procedente de Puno, antecedente de tratamiento de tuberculosis, hace 8 años, consulta por hemoptisis, pérdida de peso, tos, fiebre, esputo purulento, niega vómica, BK cero negativo, radiografía de tórax, imagen con masa y menisco aéreo. Gérmenes gram positivos y negativos no se encuentran en el esputo. El diagnóstico más probable es, si bien una imagen en la radiografía de tórax menciona, pero generalmente no se ve en placa de tórax, el diagnóstico es tomográfico por si acaso. Si sospechan aspergilosis, no pidan radiografía, pidan tomografía. Recordar, el mejor examen para ver pulmón es la tomografía. El diagnóstico acá será un aspergiloma porque tiene antecedente de tuberculosis. Tiene antecedente de tuberculosis. Tuberculosis nos deja cavernas. Nos deja cavernas, tiene hemoptisis. Y esa imagen que ocasionalmente se ve en la radiografía simple. Una masa con menisco aéreo. Por lo general se ve en la tomografía. Neoplasias. Esto es importante, miren. El cáncer pulmonar en la placa de tórax puede tener una distribución central o una distribución periférica. Si es una distribución central pegada al mediastino, lo más probable es que se trate de un tumor carcinoide, un carcinoma de células pequeñas o microcítico y un carcinoma epidermoide o de células escamosas. Pero si encontramos nódulos periféricos, lo más probable es que sea de células grandes o un adenocarcinoma. Importante, centrales y periféricos. Recordar. El adenocarcinoma es el cáncer más frecuente, pero es el menos relacionado con el tabaco. Y es el que uno de los que más nos da metástasis extratorácicas en un 80%. Recordar que este cáncer es el mayor causante de derrame pleural maligno, el adenocarcinoma, justamente por lo que mencionamos, por lo que es periférico. Al crecer a la periferia va a estar en contacto con la pleura y nos puede dar derrame pleural maligno. Característicamente se origina en las cicatrices de los pulmones. No, es por lo que puede ser común encontrarlos en pacientes con alguna secuela o una enfermedad pulmonar previa, ¿no? Con tuberculosis, por ejemplo, en una cicatriz, ahí crece el cáncer. Y es la causa más frecuente de nódulo pulmonar solitario maligno. Un nódulo periférico, solito, obviamente con características de malignidad, pensar en adenocarcinoma. Y como mencioné, nos da metástasis a pleura. Ahí está. El nódulo periférico. Células grandes. Se relacionan con el ámbito de fumar, también nos dan metástasis extratorácicas y comparten muchas características clínico-radiológicas, histológicas con el adenocarcinoma. El microcito de células pequeñas es la causa más frecuente de metástasis extratorácicas. Es el de peor pronóstico. No hay un tratamiento exitoso, prácticamente diagnosticado, ya no es indicada ni cirugía, ni radio, ni quimio, solamente tratamiento paliativo. Es el de peor pronóstico, células pequeñas o microcítico, está relacionado con hábito de fumar. Relacionado con hábito de fumar, es uno de los que más se relaciona con hábito de fumar, es de localización central. Mal pronóstico y se asocia con paraneoplásicos. A veces este cáncer no se diagnostica por problemas pulmonares, o sea, el paciente no acude por síntomas pulmonares, sino por otros síntomas, los llamados paraneoplásicos. Puede venir por un Cushing, por un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, por un síndrome que nos produce aumento de una serie de hormonas, como gastrina, como VIP, como calcitonina, o nos puede dar un cuadro de síndrome de Eaton-Lambert, que es bastante similar a la miastenia gravis. El otro es el epidermoide o escamoso espinocelular, también relacionado con el hábito del tabaco, nos afecta mucho el lóbulo superior, nos da metástasis extratorácica 50%, pero el que más nos da es el microcítico. Y es la causa más frecuente de masa cavitada. ¿Por qué? ¿Por qué no forma abscesos? Porque este crece adentro del bronquio y produce atelectasia de los lóbulos. Al producir atelectasia, hace que ese lóbulo atelectasiado se infecte y se absceda. Y al crecer en el lóbulo superior nos da el tumor de
El pancós. Ese tumor de pancós se caracteriza porque al crecer en el lóbulo superior nos puede dar compresión del plexo nervioso. El tumor carcinoide finalmente, que es de baja malignidad, no se relaciona con el hábito de fumar, de crecimiento endobronquial, nos da pues alguna sintomatología, nos puede dar síndrome carcinoide en 2% de los casos, con toda la sintomatología que ustedes conocerán, sobre todo cuando hay metástasis al hígado, hepáticas. Son centrales, menos de 40 años y se diagnostica muchas veces con el dosaje en sangre de ácido 5-hidroxiindolacético. Habíamos mencionado que los cánceres como el de células pequeñas, que es el que más este compromiso nos da, exotorácico. Las metas exotorácicas de los cánceres pulmonares en su mayoría van a los ganglios, el 90%, seguido de hueso e hígado. Entonces, el lugar preferido del cáncer, los cánceres pulmonares, son los ganglios, 90%. $50 es fumador de hace 2 años de consulta por tos no productiva de 3 meses de evolución, en la placa simple de tórax. Se observa telectasia del lóbulo superior izquierdo, en la analítica rutinaria sodio sérico en 125. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, ¿no? Es un paciente con antecedente de ser fumador, y que tiene antecedente de tos. En la radiografía se observa atelectasia y un sodio sérico en 125, aparentemente asintomático el paciente. Lo más probable es que estemos pues ante un carcinoma microcítico, unas células pequeñas, puede ser que es fumador, nos da cáncer central y nos da SIHAT, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que se caracteriza por hiponatremia. Algunos conceptos que tienen que tener, por ejemplo, el tumor pulmonar benigno más frecuente es el amartoma, la relación del cáncer pulmonar con tabaquismo, el tumor de pancós más relacionado con cáncer epidermoide que te comprime el plexo braquial. Acuérdense que las masas malignas con cavidad nos da el de células escamosas o epidermoide por darnos abscesos pulmonares. Se asocia a cicatrices pulmonares del adenocarcinoma. Igual un nódulo periférico solitario maligno corresponde por lo general al adenocarcinoma. El más asociado para neoplásicos es células pequeñas, nos da SIHAT, Eaton-Lambert, Cushing y algunos otros conceptos que hemos estado revisando. Acuérdense que el cáncer epidermoide también nos puede dar una hiperproducción de paratormona. Esta paratormona nos puede dar que aumente el calcio, hipercalcemia. La hipercalcemia es un síndrome paraneoplásico también que se presenta en el epidermoide por aumento de producción de paratormona en el epidermoide. Entonces, piensan de un carcinoma epidermoide, pidan calcio. ¿Y en quién sospechan de epidermoide? En un fumador con una masa central, con una telectasia, con una lesión cavitada, fumador, masa central. SBSS, que es síndrome de vena cava superior, se comprimen las venas superiores, generalmente por cáncer de células pequeñas. ¿Cuál es el estudio más adecuado para detectar cáncer pulmonar incipiente en fumadores? La tomografía. Grábense en la cabeza, el mejor examen para ver pulmón es la tomografía. Y ahora pues hay las tomografías multicorte. La resonancia no sirve para ver pulmón. Si quieren tener la mejor evaluación pulmonar, pidan tomografía. La semiología de una neoplasia pulmonar, ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no se presenta? Síndrome del pancós. Sí, se comprime el plexo braquial, monoparesia, frecuente en epidermoide. Claude Bernard Horner,
¿Qué es el Claude-Bernard-Horner? El síndrome de Claude-Bernard-Horner ocurre por compresión de la cadena simpática. Por lo general nos da tumores que crecen en el mediastino. Puede ser los cánceres centrales, como células pequeñas o como el epidermoide. Y el Claude-Bernard-Horner se caracteriza por ptosis, miosis y enoftalmos. Ptosis, miosis, enoftalmos. El otro que mencionan ahí es el síndrome de Kartagener. Ese síndrome no tiene nada que ver con un cáncer. Es el llamado síndrome de los hilos inmóviles. Es un síndrome congénito, o sea, no tiene nada que ver el síndrome de Kartagener. Ginecomastia puede ver como paraneoplásico y también nos puede haber esputo hematoico. Tumores mediastinales. Tenemos mediastino superior, medio y posterior. Los más frecuentes son los de superior. Los de mediastino superior son los más frecuentes. Seguidos de posterior y muy raros del medio. En el superior, ¿cuál es el más frecuente? En el mediastino superior, lo más frecuente son los timomas, por lo que son los tumores mediastinales más frecuentes en sí. Seguidos de los linfomas, teratomas, tiroides, cáncer primario. Entonces, si le preguntan, tumor de mediastino anterior o superior más frecuente, timoma. A nivel de mediastino medio, que es muy infrecuente, quistes de pericárdico, broncogénicos, entéricos. Y a nivel de mediastino posterior, los quistes neurogénicos. Los tumores neurogénicos, perdón. Pero lo más frecuente, mediastino anterior superior, y en la cabeza, timomas. Timomas, como mencionamos, lo más frecuente a este nivel. Varones de 25 años de edad presenta disnea, cianosis, edema facial y se aprecia incrustación venosa en cuello, brazos y tórax. La radiografía de tórax posterior anterior muestra desviación de la tráquea hacia la derecha y ensanciamiento del mediastino. ¿A qué síndrome corresponde? Obviamente corresponde a un síndrome de vena cava superior. Las venas ingurgitan en cuello, brazos y tórax. Van a haber circulación colateral, así como ven en los ciróticos en el abdomen, lo ven pero en tórax. Lo ven en todas. Cuando vean eso, sospechen que algo está comprimiendo las venas a nivel de mediastino. Hay algún tumor mediastinal, benigno o maligno, que está comprimiendo las venas a nivel de mediastino y no es el síndrome de vena cava superior. Timomas, los sintomáticos son 50%, pueden ir con disfagia, disnea, estridor, todo lo que es por compresión de mediastino. Y estructuras vecinas, disfonías si nos comprimen algunos nervios a ese nivel. Síndrome de vena cava superior, les mencioné con inscrutación venosa, con circulación colateral en tórax, edema facial, ¿no? Es el clásico edema en esclavina que llaman, el edema en esclavina. Y se asocia a miastenia gravis, a síndrome de Claude-Bernard-Horner, ptosis, miosis, enoftalmos, y anhidrosis también mencionan. Ptosis, miosis, enoftalmos y anhidrosis. Síndrome de Claude-Bernard-Horner por compresión de la cadena simpática. Y Cushing estópico. Muy asociada a miastenia gravis, tanto así que en pacientes con miastenia gravis está indicado sacar el timo, si es que se encuentra, porque se sabe que es el sitio de producción de anticuerpos que nos pueden desencadenar la miastenia gravis. Si al extraer el timo, un gran porcentaje de estos van bien. Ya el cuadro de miastenia gravis remite. Recordar entonces, tumores mediastinales más frecuentes son los anterior superior. La manifestación clínica se debe a compresión e invasión de estructuras vecinas. El timoma es el tumor antero superior más frecuente y asocia a miastenia gravis. Teratoma predomina en mujeres adolescentes y es asintomático. Y el linfoma predomina en mujeres y es frecuente el efecto de masa en el no-Hodgkin.